va a dar comienzo dentro de esta jornada de transferencia de tecnología y conocimiento a la empresa, experiencia de las universidades públicas madrileñas, la sesión sobre tecnología de la información y las comunicaciones. El presentador que estaba previsto, que era José Luis Ripoll, miembro del Consejo Social de la Universidad Politécnica de Madrid y presidente de la Fundación Vodafone, no ha podido asistir y yo voy a actuar en su lugar. Mi nombre es Narciso García Santos, soy catedrático de esta universidad en la Escuela de Ingenieros de Telecomunicación y también miembro del Consejo Social. El primer orador que vamos a tener va a ser Juan Gómez Peláez, de la empresa Indra. Y Juan Gómez nació en el año 1950, es ingeniero de telecomunicación por la UPM, PGD por ILS y PMP por el Project Management Institute de Filadelfia, Estados Unidos. Desde 1983 ha desarrollado su carrera profesional en Indra, donde ha desempeñado responsabilidades directivas en distintas áreas de actividad de la compañía y actualmente es gerente del área de gestión de la innovación. Así que, cuando quieras. Muy bien. Hola, buenas tardes. Creo que no es un buen momento para una charla de este tipo, después de comer y por la tarde, pero bueno, a ver si conseguimos que sea amena y fructífera. A ver, ¿dónde está? Aquí. Vale. Bien, entonces, vamos a hablar de Indra y la transferencia de conocimiento. Esto va a seguir el índice que está a continuación, en el que, con una pequeña introducción, vamos a explicar un poco qué es Indra, cuál es la perspectiva de innovación desde Indra, después la participación en proyectos de I+D cooperativos y, por fin, la colaboración universidad-empresa. ¿Se me oye? ¿Esto funciona? Ah, que no. ¿Sí? ¿Suficiente? Bueno. Entonces, pues, vamos a empezar. Aquí he puesto una serie de comentarios que nos introducen a la necesidad que tenemos en la empresa española y en España mismo de la innovación y del I+D+I. Entonces, es una de las formas, o quizás la mejor forma, de elevar la productividad y mejorar la competitividad de las empresas y del país en estos momentos de crisis que nos vemos muy necesitados, porque ya en el segundo apartado las cifras nos señalan a España como deficientes en gasto en I+D, las instituciones de investigación y la colaboración de universidad de empresa. Entonces, vamos a ir desarrollando estos temas y viendo cómo en Indra ponemos nuestro granito de arena para fomentar todo esto. Y todo esto, además, desde el punto de vista de España, pues se ha creado el Ministerio de Ciencia e Innovación con un buen presupuesto público para I+D+I, tratando también de mejorar las condiciones a nivel nacional. Entonces, estas son las grandes cifras de Indra. Indra es una multinacional de tecnología de la información. En España actualmente somos el número 1 y somos de las primeras, tanto en Europa como en Sudamérica, Latinoamérica. En 2008 la cifra de ventas ha sido de 2.380 millones de euros, ya empieza a ser una cifra bastante respetable. Somos también, a final de año 2008, 29.000 profesionales, repartidos en 94 países, que tenemos negocio en 94 países y oficinas estables en 40. Y la cifra de inversión en I+D+I en los últimos 5 años ha sido de 550 millones de euros, que más o menos corresponde a un 6, 7 o incluso 8% de la cifra de ventas de cada año.
Entonces, aquí, para los que no conozcan bien Indra, es simplemente dar a entender que no somos una empresa novata que hemos empezado hace poco. La primera empresa origen de Indra es de 1921 y todavía existe, está en Aranjuez. Después hemos ido creciendo y fusionándonos con otras empresas hasta llegar al momento actual, que somos 29.000. Y básicamente, quizás nuestro mayor interés es tener un conocimiento profundo del negocio, de nuestro cliente, ofertarle cada vez productos más novedosos y servicios más novedosos en función de tecnologías novedosas. Entonces, otras cifras también. Esto son los objetivos que tenemos para el 2009, que a estas alturas ya lo vemos bastante realizables. Hay que hacer constar que desde 2008, entre 2000 y 2008, hemos conseguido, incluso superado todos los objetivos anuales que nos hemos planteado. Y este año tiene también buena pinta a esta altura. Y el crecimiento anual en los últimos 15 años ha sido de 2 dígitos, mayor del 10%. Lo hemos mantenido y gracias a eso estamos sobreviviendo incluso en los momentos de crisis. Quizás una de las claves de nuestro buen funcionamiento o éxito empresarial puede que se deba a este modelo de negocio en el que se forma un triángulo que están al mismo nivel los clientes de primer nivel, que cuidamos enormemente. Tenemos para ellos tecnología y soluciones propias para cada uno de nuestros mercados. Y todo esto está basado en la innovación y en el talento. Repito otra vez que la innovación y el talento tenemos una inversión en los últimos 5 años de 550 millones de euros y 29.000 profesionales que apoya a este triángulo que poníamos. Aquí simplemente para ver un poco las actividades principales de Indra. Tenemos 6 mercados verticales. Fundamentalmente el más potente, digamos, es el de defensa y seguridad, que es un 29%, casi un tercio de la empresa. Pero además tenemos otras actividades muy diversas en todos los, o en casi todos los terrenos de la tecnología de la información, desde telecomunicación y media, que es quizás la de menos participación en el total de la empresa. Y la segunda en importancia es transporte y tráfico, que ahora haremos algunos comentarios porque muchas veces no es muy conocido esto. Aquí tenemos alguna referencia que, por curiosidad y para resaltar un poco actividades de Indra que muchas veces no son muy conocidas. Por ejemplo, en el tercer apartado, hay que saber que, por ejemplo, 2/3 de la población española son atendidos por sistemas de gestión sanitaria implantados por Indra. 2/3 de la población española. O sea que la actividad de gestión sanitaria es importantísima y tampoco es muy conocida. Igualmente, 1/3 del tráfico aéreo mundial es gestionado por países que utilizan tecnología Indra. No sé si muchos de los presentes sabrán estas cosas también. Y ya como curiosidad también, no, estaba en el anterior, a ver. Sí, en procesos electorales. En procesos electorales somos conocidos también mundialmente. Hemos hecho ya más de 280 procesos electorales alrededor del mundo y hemos manejado 1.800 millones de electores. Son cifras de mucho cuidado. Bien. Entonces, por último ya, unas cifras comparativas de Indra respecto al sector de las tecnologías de la información, que son las referencias a ETIC, que es la patronal de
de la tecnología de la información. Y, por ejemplo, en ventas, para el 2008, de 102.000 para el total de empresas asociadas a ETIC, Indra tenía 2.380, ha sido la cifra 2008. En empleo también, o sea que resulta que somos del orden del 2-3% dependiendo de las cifras, incluso en I+D subimos, ¿no? Bueno, somos realmente, en cualquier caso, tenemos una importancia relevante dentro de ETIC. Y después, comparativamente con España, tenemos que usar cifras de 2007, porque todavía no se han publicado, al menos que yo conozca, creo que no, las cifras de 2008. Entonces, hemos puesto aquí las cifras de ETIC relativas al 2007, perdón, que también se ve que las cifras de Indra son bastante relevantes en el contexto tanto de España como de empresas españolas y de ETIC. Bien, ahora ya entrando directamente en la innovación, lo que podemos decir es que Indra es la segunda empresa española que más invierte en I+D. Hay que reconocer que nos gana Telefónica, que colaboramos con más de 120 universidades y centros de investigación. Y todo esto gracias a que tenemos 29.000 profesionales, de los cuales el 78% son titulados y de alta cualificación, y que son de más de 40 nacionalidades. En total, fuera de España, son 9.000 profesionales los que tiene Indra. Y ahora un poco también para ver el crecimiento en la inversión en I+D de Indra a lo largo de los años. Aquí no se ve, pero esto no. Aquí abajo está desde 2004, 5, 6, 7 y 8, eso es. No sé, se quita la parte de abajo de la pantalla. ¿Qué? Así se ve allí detrás. Sí. Bueno, pues en Indra consideramos que la innovación, aparte de ser el eje de la responsabilidad corporativa, social corporativa de Indra, es también el eje de la estrategia de Indra. Indra basa su negocio en el I+D, en la innovación, y porque sabe que de eso conseguimos la competitividad y la sostenibilidad necesaria para el mundo tan competitivo en el que estamos. Y la apuesta la hace, como ya hemos dicho varias veces esta tarde, en que va creciendo cada año la inversión en I+D. Aquí se ve en los últimos años el crecimiento que ha tenido en función de las ventas. El I+D, la proporción está entre el 6 y el 8% cada año. Luego entonces va en función del crecimiento de las ventas, crece también el I+D+I. Afortunadamente puede crecer el I+D+I porque las ventas crecen y de eso vivimos, claro. Muy bien, a ver. Ahora también ejemplos de la innovación en Indra, que no es solo para resolver las ofertas a los clientes, sino también que internamente aplicamos la innovación a procesos internos. Un caso muy reciente es el que hemos hecho centros de desarrollo de software, lo que llamamos software labs, prácticamente en todo el mundo ya tenemos en Filipinas, 3 en Europa del Este, 9 en España y 8 en Iberoamérica. De esta forma, podemos decir que estos centros están desarrollando software 24 horas al día, por el decalaje de horario y 365 días al año. Hay otra cosa que se me ocurre, no lo he puesto aquí, pero se me ocurre ahora, antes lo he estado hablando.
con un compañero. Otra innovación que estamos haciendo es implantando en Indra el paperless. Estamos tratando de que no existan papeles, o al menos el mínimo posible. Ya hay 2 plantas en Indra que funcionan sin papeles. No se manejan papeles por ningún lado. Hay cosas que todavía se mantienen como contratos y eso, que son cosas ya más serias, pero se está difundiendo dentro de la empresa y se está implantando. Es otra forma de innovar, ¿no? Y de mantenerse al día. Entonces, la I+D, prácticamente toda la I+D que hacemos en Indra es cooperativa, siempre la desarrollamos o con otras empresas, o con pymes, o con centros universitarios o de investigación. Anualmente hacemos más de 100 proyectos de I+D. No todos grandes, evidentemente, pero son proyectos de cierta envergadura todos. Aquí hemos puesto unos cuantos de ejemplos que están ahora mismo en desarrollo. Hay 3 del área de salud. El primero, por ejemplo, el TOIRA, que es de terapia ocupacional y de realidad aumentada, que lo hacemos con el Hospital de Parapléjicos de Toledo. Este está cofinanciado por la Comunidad de Madrid. Aparte también ya dentro de las tecnologías clásicas de Indra está el Horus, que es el desarrollo de una familia de radares embarcados. Y por último, otra línea a la que está apostando Indra mucho, que es el desarrollo de UAVs, son los aviones no tripulados. Y en este caso el proyecto que estamos desarrollando es el de inspección de líneas de alta y media tensión mediante aviones no tripulados. Eso es un ejemplo. Todos estos están desarrollados con consorcios, muchas veces muy grandes, de muchas empresas, en las que participa Indra casi, bueno, en estos sí somos líderes, hay otros en los que no somos, pero en cualquier caso nos sirven para tener nuevos desarrollos y mejorar nuestras tecnologías. Otro ejemplo también de la I+D corporativa es nuestra participación en los proyectos CENIT, que supongo que conocéis, que son proyectos de bastante envergadura, son proyectos para 4 años, una inversión mínima de 20 millones de euros, un consorcio mínimo de 4 empresas, 2 universidades, 2 pymes mínimo, en fin, son realmente complejos. Y aquí hemos puesto un ejemplo de los que estamos ahora en desarrollo, por ejemplo, uno referido a autopistas, operación de autopistas seguras e inteligentes, otro de materiales avanzados, otro de detección de explosivos. Esto es un tema también muy interesante, detección de explosivos a distancia. Y otro de espacio, España Virtual. Bueno, y aquí empezamos ya a ver un poco la colaboración de Indra, específicamente ya con universidades, que veréis que también es importante. Nosotros apostamos fuertemente y apoyamos la modificación de la estrategia de Lisboa, basada en el triángulo del conocimiento, que tiene los 3 vértices de educación superior, que es el Bolonia que llaman ahora, la investigación y la innovación. Y además, como Indra pretende ser una empresa global, es uno de nuestros objetivos ya a corto plazo. Una empresa global, en nuestra opinión, en nuestra idea, es que es una empresa que puede vender en todo el mundo, producir en todo el mundo y conseguir y retener talento en todo el mundo. Y ya estamos empezando, todavía no somos muy avanzados, pero pretendemos que en los próximos años se haga realidad todo esto. Entonces, eso nos exige también que cada vez nos apoyemos más en la universidad y en los centros de investigación. Y claro, eso viene impuesto porque al estar tan diversificados, aunque seamos muchos, no podemos abarcar
todas las tecnologías que manejamos ni estar al día en todas ellas. Entonces, necesariamente tenemos que acudir a la universidad y a centros de desarrollo, a centros de investigación, mediante colaboraciones, contratos, etcétera, etcétera. Hay multitud de fórmulas. Y quizás la fórmula más fácil y más idónea es el llegar a acuerdos con la universidad, porque al estar fuera del mundillo empresarial nos permite llegar a acuerdos más fácilmente. Entonces, aquí tenemos unas cifras de nuestra colaboración con las universidades. En principio, repito otra vez, la inversión en I+D+I, que es de 152 millones en 2008, estos son datos de fin de 2008. Repito también que la empresa española que más I+D realiza, bueno, la segunda, perdón, y en europea es la segunda también en el sector de las TIC. Y las aportaciones a las universidades y centros de investigación han sido en 2008 11 millones de euros. Eso quiere decir que buena parte de la investigación que hace Indra se la debe a las universidades, la hace con las universidades. Y los acuerdos que tiene con centros, con universidades y centros de investigación son actualmente 120, con 120 entidades, y el número de asuntos en los que se están colaborando en este momento, que están vivos, son 350, entre proyectos, acuerdos, desarrollos, etcétera. Y ya la última fórmula que estamos ya avanzando y poniendo en marcha en casi todas las universidades de España ya, es la creación de cátedras, que son acuerdos a largo plazo, en los que tenemos en ese momento siete cátedras. Está la Universidad de Castilla-La Mancha, la Universidad de Lleida, dos de la Politécnica de Madrid, otra de la Politécnica de Valencia, la Autónoma de Madrid y la de Cantabria. En principio, la de Valencia se dedica a temas de salud, la Universidad Autónoma de Madrid a temas de detección de explosivos, la de Cantabria a temas aeronáuticos, y estas tres cátedras de abajo, con tecnologías accesibles, son todas con la Fundación ADECO, son las que estamos impulsando ahora. Indra también está apostando mucho por las tecnologías accesibles y ha llegado a acuerdo y ha fundado tres cátedras de las 7 de arriba, están incluidas en las 7 de arriba, no son 3 más, que son con la de Castilla-La Mancha, la de Lleida y la Politécnica de Madrid, con una de las de la Politécnica de Madrid. Para más información hemos puesto aquí abajo la página web de tecnología accesible, donde se puede tener más información de todo esto. Por último, nuestra finalidad, nuestra intención para el futuro y nuestro objetivo respecto a la universidad es erradicar el concepto de los dos mundos, que no haya dos mundos separados. Por un lado la universidad y por otro lado la empresa. Pretendemos que tengamos un futuro previsiblemente largo, confianza mutua, acuerdos a largo plazo. Por ejemplo, hay departamentos universitarios que hace 27 años que estamos colaborando con ellos continuadamente. Y pretendemos así que junto con la universidad sigamos creciendo en el futuro y sobreviviendo a la crisis. Nada más. Gracias por la atención.
¿Se oye? Lo cierto es que creo que el anterior ponente me lo ha puesto muy difícil porque, lógicamente, yo lo que voy a intentar es hablar de la experiencia que, desde mi punto de vista o en mi ámbito, yo he tenido en transferencia de tecnología y, lógicamente, va a ser muchísimo más pequeña que la que tiene Indra. Pero, por lo menos, daré otro punto de vista. Bien. La experiencia que yo he tenido principalmente en la Carlos III, como Narciso ha comentado, yo he sido profesor de la Politécnica anteriormente, pero yo llevo unos cuantos años en la Carlos III y por eso me voy a centrar más en la Carlos III y también porque hay otros ponentes que hablarán de su experiencia en la Politécnica, que también es muy amplia y muy conocida. Bien, nosotros hemos realizado en el grupo de investigación mío y en el departamento proyectos y transferencia de tecnología, sobre todo, no exclusivamente, pero sobre todo con Telefónica, en cuanto a empresas españolas. Y, por tanto, tenemos una experiencia bastante amplia en colaborar con ellos y en realizar distintas formas de transferir tecnología en distintos ámbitos, sobre todo a través de proyectos de investigación conjuntos. El proyecto LONG o el proyecto Preámbulo, un proyecto nacional y un proyecto internacional. Y puedo seguir con una lista bastante más amplia, pero no voy a citarlo exhaustivamente. Hablando ya de lo que es transferencia de tecnología directa a la empresa con transferencia de propiedad intelectual que ha dado lugar a productos, una cosa más tangible, nosotros realizamos un contrato con Ericsson Telebit directamente con Suecia para desarrollarles un prototipo de un router activo hace unos cuantos años cuando se estaba desarrollando esta tecnología. Construimos el prototipo, lo transferimos, les cedimos el 100% del IPR porque ellos pagaban el total del desarrollo y con eso incorporaron algunos de los desarrollos en su línea de productos y consideramos que es un caso de éxito de transferencia de tecnología. A nivel también internacional, en la red de excelencia ENEX, que es una red de excelencia que coordinábamos nosotros con 45 entidades, empresas y universidades de toda Europa, desarrollamos una serie de tecnologías en el ámbito de redes de distribución de contenidos que también se transfirieron a las empresas del consorcio y que incorporaron, como digo, de alguna manera de distintas formas en sus líneas de productos y lo consideramos también un caso de éxito en transferencia de tecnología. Posteriormente hicimos un contrato con Huawei, que es una empresa fabricante de equipos de telecomunicaciones china. Tienen la sede de operaciones en Shenzhen, que es una zona industrial muy fuerte cercana a Hong Kong, aunque tienen actividad por toda China y por todo el mundo. Y desarrollamos para ellos distintas soluciones tecnológicas en el ámbito de Internet, también bajo un contrato en el que pagaban el 100% de los trabajos, pero también, lógicamente, conservaban el 100% de la propiedad intelectual. Aquí se produjeron distintas patentes en las que se reconocía a los investigadores de la Carlos III como autores a efectos de la autoría moral, pero a efectos de la propiedad intelectual, dado que la inversión en tecnología la desarrolló la empresa, lógicamente era la empresa la que corría con los riesgos la financiación y, por tanto, conservaba la totalidad de la tecnología. Un desarrollo que se hizo en la universidad y que, por tanto, nosotros financiamos, que fue un software de Network Mobility en uno de los grupos de IETF que estamos trabajando, el grupo de NEMO. Eso se desarrolló totalmente con inversión de la Carlos III, financiada, lógicamente, con proyectos de convocatorias públicas, ya que las universidades en España prácticamente no disponen de presupuestos propios para financiar investigación, al revés que en otros países, que las propias universidades, por distintos motivos, disponen de grandes cantidades de presupuesto. Yo creo que sería bueno que se modificaran, se dieran las condiciones en España para que esto fuera viable. Evidentemente, las universidades no lo hacen porque no quieran, sino porque las circunstancias y la realidad económica y financiera de nuestras universidades no lo permite. Hacen muchísimas cosas, pero eso sencillamente no es viable. Entonces, este desarrollo software, como digo, que era un software de un componente clave de lo que es la solución de movilidad de redes, no de movilidad de terminales, sino de la movilidad de redes, lo estuvimos intentando comercializar con distintas empresas y lo licenciamos con éxito a NEC, que es una empresa japonesa que supongo que todo el mundo conocerá, que es muy importante en distintos ámbitos de la electrónica y productos de consumo y productos también profesionales de comunicaciones, en la filial que tiene en Alemania, NEC Europa en Heidelberg. Y también, fruto de distintas colaboraciones con esta empresa, tenemos varias patentes conjuntas con NEC. También consideramos que son casos de éxito de transferencia de tecnología. Disponemos de otro tipo de patentes financiadas a través de convocatorias públicas y estamos explorando la comercialización con distintas empresas extranjeras. Hasta ahora tenemos algunas patentes que todavía no hemos podido comercializar
Hemos realizado también trabajos para la administración pública. Hicimos una asesoría al Ministerio de Ciencia y Tecnología, cuando todavía se llamaba así hace unos cuantos años, para el desarrollo de la tecnología ENUM en España. La tecnología ENUM es un componente de DNS para desplegar la telefonía por Internet con una traslación de las numeraciones E164 a dominios DNS. Y dentro de lo que es ya internamente dentro de la Carlos III, también tenemos distintas experiencias de transferencia de tecnología a través de lo que es la incubadora de empresas que tiene la propia universidad vinculada al parque científico tecnológico. Y aquí hay distintas experiencias de éxito en spin-off tecnológicas. Sin embargo, aunque yo creo que el balance pues, es interesante y se está haciendo transferencia de tecnología, yo traigo aquí algunos casos y bueno, yo creo que conozco bien cómo está el sector y están haciendo otros casos. En mi opinión, la situación no es positiva. Mi anterior ponente, el que me ha precedido, ha mostrado la situación de España con distintos datos estadísticos en cuanto a posición tecnológica y yo creo que es claramente una situación muy mejorable. Yo creo que es un problema importante porque es difícil que podamos mantener el estado de bienestar que hemos alcanzado en nuestro país con mucho esfuerzo si lo queremos mantener sobre una economía que está basada en actividades de relativo bajo valor añadido. Seguro que aquí hay algún representante de algunos tres sectores que protesta por esta afirmación de bajo valor añadido. Me refiero a bajo valor añadido por empleado, puesto que hay distintos sectores de actividad en los cuales el valor añadido por empleado, el valor añadido medio, luego habrá lógicamente empresas de muchos tipos, los sectores son muy amplios, pero yo me refiero a promedios. Y por tanto, en estos sectores el valor añadido medio por empleado es más bajo que en otros sectores. No es que yo quiera decir, ni mucho menos, y quiero aclararlo, que ninguno de estos sectores sobre o sea problemático. Yo creo que es fantástico que en nuestro país tengamos grandes empresas constructoras, tengamos un sector de turismo fortísimo y tengamos fábricas de distintos productos. Yo creo que eso todo contribuye a la economía y es muy positivo y hay que potenciarlo. No estoy señalando que esto sea un problema. Lo que señalo es que lo que es un problema es no disponer, además, de un sector de economía fuerte basado en la creación y comercialización del conocimiento y la tecnología. Es decir, quiero aclararlo porque no podría parecer que es que se está diciendo que algo problemático con estos sectores. Son sectores fantásticos que hay que potenciar. Simplemente lo que yo estoy señalando es que esto difícilmente va a poder permitir solo con estos sectores el mantener este estado del bienestar. Es cierto que la experiencia y la tendencia es positiva. España ha mejorado mucho en los últimos años, muchísimo, en lo que es tecnología y en lo que es producción científica. Eso es un hecho. Pero aún así la situación que tenemos hoy es muy insatisfactoria. Me remito una vez más a las cifras que ha presentado el anterior ponente y a datos que yo creo la mayor parte de los presentes aquí conocemos. Por tanto, la conclusión, en mi opinión, es que tenemos que lograr, entre todos los actores del sistema, desarrollar sectores tecnológicos, además de nuestros actuales sectores económicos, que, insisto, una vez más, por supuesto, también hay que potenciar y hay que apoyar y son extremadamente valiosos. ¿Cómo podríamos mejorar? Algunas ideas. Esto no es un listado exhaustivo, ni mucho menos, pero sí me gustaría exponer aquí en estas jornadas, que yo creo que pueden ser muy interesantes, algunas ideas que creo podrían contribuir a mejorar nuestro sistema de ciencia y tecnología. En primer lugar, yo creo que sería positivo mejorar las métricas que manejamos. Hay una frase de calidad, quizá no esté citada textualmente, que es bien conocida, que afirma que lo que no puede medirse no es susceptible de mejora. Y creo que es una frase claramente real. Por tanto, necesitamos poder estimar de una forma mejor de lo que estamos haciendo ahora cuál es la realidad de nuestro Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. Otra de las sugerencias que voy a hacer y que voy a desarrollar muy brevemente, tengo una transparencia de cada una, es reducir las sobrecargas de evaluación que recaen sobre los investigadores y que además están experimentando una tendencia creciente y que reducen la productividad de nuestro sistema científico. El tercer punto que voy a comentar es el aumentar la competitividad real entre nuestras entidades de investigación por comparación con otros sistemas
científicos que creo que son más dinámicos. Y finalmente, como elemento holístico que aglutina a los anteriores, otro tipo de medidas que contribuyan a estimular la creación de sectores empresariales basados en la tecnología. En cuanto a las métricas que se están barajando principalmente hoy en día, no las únicas ni mucho menos, pero las que se barajan principalmente son la producción científica, que es contar los papers que se producen en España, y la inversión en I+D. Son los dos ratios, o las dos ratios, mejor dicho, que se manejan habitualmente. Cuándo invertimos en I+D y cuánto producimos científicamente. Yo creo que ambas ratios son sustancialmente mejorables. En cuanto a producción científica, paper y patentes, fundamentalmente miden cantidad, no calidad. La paradoja europea es una frase que se ha acuñado a nivel europeo, por la cual, distintas autoridades europeas se muestran su preocupación por el hecho de que en Europa la inversión en I+D pública y privada aproximadamente es del mismo orden de magnitud que en Estados Unidos o que en Japón, y sin embargo el número de patentes que producimos es muy inferior. Por tanto, es un poco una preocupación que es el número de patentes. En mi opinión, el medir cantidad es insuficiente. Yo creo que el objetivo debería ser el sumatorio de cantidad por calidad, es decir, el producto, cantidad por calidad de cada contribución. No hay que medir solo cantidad, sino hay que medir calidad. Y yo creo que en ese sentido habría que medir indicadores de impacto, no de lo que producimos, sino del impacto de lo que producimos. Y eso hay que, lógicamente, determinarlo. Como digo, yo no traigo la solución, pero yo creo que traigo algunas ideas que podrían mejorar nuestro sistema. Por ejemplo, en cuanto a producción científica, quizás sería conveniente no solo contar las publicaciones que hacemos, sino las referencias que otros autores realizan en las publicaciones españolas, puesto que es muy diferente realizar un paper que recibe 1.000, 500, 100 referencias a hacer una publicación científica que finalmente es referenciada 1, 2, 3 veces. Y yo creo que eso es un indicador interesante. Lógicamente son aspectos muy difíciles de medir, probablemente ninguna métrica sea totalmente satisfactoria, pero yo creo que respecto a simplemente contar papers, algunas de estas ideas pueden ser una mejora sustancial. Otro de los aspectos creo que son importantes sería las contribuciones que se introducen en estándares internacionales. Creo que una contribución científica que acaba siendo incorporada en un estándar internacional tiene un impacto y un valor que otro tipo de contribuciones científicas que no acaban teniendo esa presencia en estándares técnicos internacionales. Yo creo que son algunas ideas que podrían analizarse. Entro en cuanto al aspecto, digamos, socio de la parte socioeconómica. Yo creo que la ciencia y la tecnología, lógicamente, tiene que producir una mejora de nuestro nivel socioeconómico. Creo que es el objetivo que tiene que tener. Se hace una inversión y tiene que haber un retorno. Por tanto, en cuanto a los aspectos sociales, que podría ser la calidad de nuestra ciencia, que tiene impacto indirecto en muchos sectores, esto podría ser una mejora en los indicadores. En cuanto a los aspectos puramente económicos, que también son muy importantes, no son los únicos, pero son muy importantes, yo pienso que lo que habría que mirar con más atención no es solo el volumen de inversión en I+D respecto al PIB, que para mí es un indicador muy insuficiente, sino la balanza de transferencia tecnológica. Este indicador hay distintas organizaciones que lo están midiendo, uno de ellos es la Fundación Cotec, pero no es la única, y por tanto es un indicador que está disponible. La cuestión es que le queramos prestar más o menos atención. Este indicador básicamente lo que mide es la cantidad de gasto que se hace en España en pagar derechos de IPR de otros países y la cantidad de ingresos que tenemos en España de IPR, propiedad intelectual, que es el término IPR, propiedad intelectual, royalties, patentes, que estamos nosotros ingresando de tecnología que se ha desarrollado en España. Para mí este es un indicador clave, en mi opinión. Y la situación es muy mala. Si vemos cuál es la situación de España en este indicador, pues lo que concluimos es que lo que hacemos es realizar muchísimo más gasto en tecnología que los ingresos que realizamos. He subrayado ahí el ahorro en tecnología, puesto que hay actividades que se comentarán luego, como la que podría ser el software libre, que quizá no producen ingresos, pero pueden reducir los gastos. Por lo tanto, no solo tenemos que prestar atención a la tecnología que produce
más ingresos, sino que sea alguna tecnología nacional que nos permite reducir nuestra dependencia tecnológica exterior, pues eso también es positivo, puesto que evidentemente contribuye también positivamente a esta balanza tecnológica. En cuanto al segundo aspecto que comentaba, que es la sobrecarga de trabajo para evaluar a nuestro sistema científico, yo quería señalar un hecho que vengo comentando con distintos colegas del ámbito investigador, que es la tendencia creciente a medir y evaluar la actividad de los investigadores y de las entidades, pero haciendo recaer sobre los propios investigadores una parte muy importante de ese esfuerzo de medida, cosa que, en mi opinión, está tomando ya unos niveles que no son razonables. Yo creo que en España se mide a los investigadores los sexenios, los quinquenios, tenemos que solicitar anualmente a la Comunidad de Madrid para que nos evalúe la productividad, si nos da unos complementos o no. Algunas universidades también tienen programas internos de complementos que hay que rellenar una solicitud y enviarla. Hay también que hacer evaluaciones de los departamentos, de las titulaciones, de los institutos. Hay que acreditarse de distintas maneras y todo esto requiere que los investigadores dediquen un tiempo no despreciable, tampoco voy a decir que sea la mayor parte de su tiempo, ni mucho menos, pero un tiempo que acumulado, desde luego, no resulta una cantidad despreciable a actividades que, en mi opinión, quizá podrían realizarse de otra manera. Por supuesto, además, hay que dedicar tiempo a solicitudes de proyectos, informes de los mismos y justificación final de los proyectos, y también los propios investigadores típicamente forman parte de los comités que evalúan esto. Luego, no solo tienen que dedicar tiempo a solicitar, sino a evaluarse mutuamente. Estas sobrecargas son adicionales a lo que realmente, en mi opinión, genera valor, que es la labor científica de los investigadores, que consiste en experimentar, en publicar, en dirigir tesis, en evaluar publicaciones y, desde luego, no contribuyen positivamente a ellas, son ortogonales. En el fondo estamos dedicando un tiempo creciente a explicar los méritos en lugar de mejorar los méritos. Y eso no parece que sea positivo para el sistema. Yo creo que la evaluación es positiva en tanto en cuanto contribuye a que mejoren los méritos. Si tener un sistema de evaluación tan complejo, tan disgregado y tan ineficiente lo que está contribuyendo es que a los méritos de los investigadores sean peores, pues probablemente tengamos que repensar cómo estamos desarrollando nuestro sistema de evaluación. Quiero aclarar que no estoy diciendo que se suprima, no estoy pidiendo que a los investigadores no se les evalúe, ni mucho menos, porque me remito a la primera fase. Aquello que no se puede medir no es susceptible de mejora. Pero a veces, si dedicamos más esfuerzo y más energía a medir qué hacer, quizá el sistema de medida tiene una componente contraproducente. Yo creo que algo que habría que pensar es si no sería más sencillo para los investigadores, desde luego, y probablemente menos para las agencias que miden, evaluar sobre el currículum. Los investigadores mantienen un documento donde exponen las actividades que desarrollan, que es su currículum, y yo pienso que quizá muchas de estas actividades deberían realizarse simplemente de la manera que el investigador mande el currículum y la agencia que le quiere evaluar le evalúe con la métrica y forma que quiera, pero no obligando al investigador a hacer ese peso. Ahora mismo, cada agencia que te evalúa requiere que tú le pongas la información en el formato, de la forma y manera y con las justificaciones que ellos consideran conveniente. Y esto, insisto, requiere un esfuerzo no despreciable, acumulado. En cuanto a la competitividad, creo que también es un elemento en el que deberíamos mejorar. Nuestro sistema científico no es excesivamente competitivo internamente, creo que competimos con el exterior, pero internamente no se compite, en mi opinión, adecuadamente. Y hay cosas que reiteradamente se producen problemas. En España no tenemos un ranking razonablemente aceptado de departamentos y o titulaciones. Y hablo de departamentos y o titulaciones porque esto es más razonablemente comparable que universidades. Comparar universidades es un ejercicio, en mi opinión, que en algunos casos es casi imposible, cuando sus áreas de actividad son muy ortogonales. Yo creo que comparar la actividad, espero que no se molesten la Complutense y la Politécnica, pero yo creo que comparar la Complutense y la Politécnica es que es muy difícil, porque los ámbitos de actividad tienen solapes muy pequeños. Entonces es comparar cosas que no son comparables. Yo creo que hay que intentar comparar cosas que sean más comparables y luego ya, haciendo el sumatorio,
se podrán extraer conclusiones sobre los organismos en función de cuántos departamentos y o titulaciones que estén bien en los rankings respectivos tengan. Pero en España es reiterativo que cada año se publican 1, 2, 3 rankings. Cada vez que se publica un ranking suele ser completamente distinto al anterior, lo que evidentemente induce a pensar que ninguno de ellos está bien hecho o que por lo menos uno solo de todos está bien hecho. Generan gran cantidad de polémica, normalmente se hacen con muy poco rigor y lo que generan es confusión, cuando el objetivo debería ser el contrario, que se intente saber quién lo está haciendo bien y es bueno para todos, incluso para el que está el segundo y el tercero y el cuarto, porque si uno cree que lo está haciendo mejor otro, pues igual lo que tiene que hacer es mirarle y aprender de él. Pero esta habitual ceremonia de confusión que se da, yo creo que es bastante negativa para el sistema. Otro elemento para estimular la competitividad yo creo que es vincular en parte la financiación de las entidades respecto a su desempeño. Aquí ya se ha dado un primer paso en la Comunidad de Madrid, no voy a decir que sea perfecto ni lo voy a defender porque es un modelo muy complejo y por tanto seguro que tiene aspectos que son mejorables, pero por lo menos ese modelo fue razonablemente consensuado entre las universidades y creo que es un modelo por lo menos a estudiar. Creo que también es importante tener en cuenta en este caso que en los distintos campos y en función de los distintos resultados de los investigadores, los modelos son diferentes y eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de desarrollar esta actividad. Y finalmente, la última medida que me gustaría destacar para mejorar la competitividad sería introducir medidas fiscales en España al estilo de lo que se hace en Estados Unidos. Esto en Europa es bastante poco habitual, pero en Europa lo tienen y funciona muy bien, que consiste en introducir deducciones de la cuota en las donaciones a organismos públicos de investigación. Creo que es bien conocido que en Estados Unidos, cuando uno se va por allí, pues se encuentra que las empresas o las fundaciones, típicamente privadas, realizan donaciones de varios millones de euros a las universidades de forma frecuente. Les donan 15 millones de euros, 10 millones de euros, y no es algo extraordinario que pasa una vez, sino es algo frecuente. Hay quien dice que es que en Europa no hay cultura de mecenazgo. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que lo que genera una diferencia sustancial es que en Estados Unidos las entidades que donan pueden hacerse una deducción de la cuota muy elevada, no como en España, que es básicamente el impuesto de sociedades, que es equivalente a ser gasto deducible. Eso no es un estímulo, eso simplemente es una no penalización de las donaciones, es considerarlas, que la empresa las pueda considerar como un gasto, cosa que hasta la ley de mecenazgo se consideraba como una donación liberal, es decir, se les contabilizaba después de impuestos. Entonces, en mi opinión, eso ha sido una mejora, sin duda, pero es netamente insuficiente. Yo creo que esto podría ser una medida que, en primer lugar, capte más inversión privada hacia los organismos públicos de investigación y que mejore la competitividad de nuestras entidades de investigación. Voy terminando ya. El aspecto que yo creo que se podría también estudiar, aquí es un aspecto más difícil y aquí traigo menos propuestas o menos sugerencias concretas porque creo que es un aspecto realmente muy complicado, es partiendo de este énfasis en la balanza de propiedad intelectual, de royalties, creo que tenemos que desarrollar un sector industrial que realmente tenga un balance positivo y a poder ser muy positivo de tecnología, es decir, que producen y exportan tecnología, no que importan tecnología. En ese sentido, yo creo que hay que enfocar o mirar más a los sectores que desarrollan productos más que a los servicios, ya que los servicios se pueden, y por supuesto también tienen tecnología, pero son más difícilmente exportables. Los servicios normalmente se prestan muy localmente y cuando se prestan fuera hay que hacerlo con instalaciones fuera. No es tan fácil exportar un servicio como un producto que se fabrica una vez y se vende en muchos sitios como lo que son los servicios. En concreto, a mí me gustaría destacar que no es lo mismo tener fábricas que tener empresas fabricantes. Yo creo que eso lo estamos viendo ahora. Tener fábricas es estupendo y además no voy a decir que sea malo, pero es insuficiente. Yo creo que hay una diferencia muy grande entre tener la SEAT, que lo que hace es fabricar en España de momento, a tener la Volkswagen, que es la empresa que diseña, que tiene la tecnología y la que toma las decisiones de dónde se fabrica. Porque la Volkswagen podría ser que en un momento dado le parezca que fabricar en España no es rentable porque nuestros costes salariales han subido mucho y le parece que ya no merece la pena y puede tomar una decisión de trasladar la fabricación a cualquier país del mundo
de un día para otro. Y eso nos crea una situación de dependencia que creo deberíamos combatir. Por lo tanto, tener fábricas está muy bien, es indudable, pero yo creo que no es suficiente. Lo que tenemos que intentar es tener las empresas fabricantes en nuestro país, que son las que diseñan y las que generan el valor de la tecnología. Luego ya podrán fabricar en España o no, pero tener el fabricante yo creo que siempre será más positivo que tener la fábrica. Lo mejor es tener las dos cosas, evidentemente. ¿Cómo mejorar este aspecto? Yo creo que es un aspecto muy difícil. Yo creo que aquí no es cuestión de mejorar solo la inversión en I+D. Yo creo que es un aspecto sociocultural. Antes comentaba con otra persona del panel, con Elías, que uno de los aspectos que yo no voy a mencionar aquí, que quizá el toque luego, es el tema educativo. El tema educativo, cómo está nuestro sistema educativo en secundaria, en universitaria, cómo lo está orientando, quizá no solo no esté ayudando, sino está yendo en sentido contrario a lo que se pretende. Hay aspectos de concienciación simplemente de que esto se quiere y se cree que es posible. Voy a contar una pequeña anécdota relacionada con esto de la educación. En un panel industrial en el que estábamos debatiendo con empresas cómo debería educar la Universidad Española, pues digamos, yo defendía esta postura que estoy diciendo. Hay que formar para tener personas que sean capaces de hacer tecnología, tenemos que formar, en mi campo, que es el que conozco, a los Vinton Cerf y a los Tim Berners-Lee del futuro, los que van a diseñar la Internet. Y lo que varios representantes de empresas me decían, no voy a dar nombres, lo primero era me miraban como si eso fuera imposible. Decían, este es de la universidad y por tanto está en la inopia, no está en el mundo real. Eso es imposible. Entonces lo que decían es que había que formar para lo que era necesario, que era fundamentalmente personas que pudieran instalar y mantener equipos. Evidentemente, instalar y mantener equipos que se han diseñado en otro sitio, por los que estamos pagando un precio muy sustancial, quizá hasta con suerte se han fabricado en España, quizá no, pero en cualquier caso, cuya fundamental componente de valor, que es el diseño, que es donde hay un diferencial de valor añadido tremendo, no se ha hecho aquí. Y eso yo creo que es un cambio cultural importante. Creo que tenemos que concienciarnos de que esto es posible. Y hay muchos casos de éxito. Hay países que no existían hace 50 años y hoy son potencias tecnológicas. Yo creo que es posible hacer esto. Lo primero que tenemos que hacer creo que es realmente creer que es posible. Yo me temo que todavía hay amplios sectores sociales que creen que esto no se puede. Eso evidentemente es una barrera tremenda. Es decir, si alguien cree que es que no se puede, pues es muy difícil convencerle para que lo intente. Además, yo creo que hay aspectos estructurales que no tienen que ver con la I+D que nos dificultan esto. Voy a citar unos pocos. La inmigración. Cuando se intenta atraer científicos en España, resulta sustancialmente más difícil que en otros países. Y eso es una barrera muy importante, porque una forma de atraer talento es producirlo aquí, que no sé si todavía queremos hacerlo, porque nuestro sistema educativo, me pregunto si lo estamos diseñando para eso o no. Y otra forma es atraerlos. Pero para atraerlos es posible, tiene que ser viable traerlos. No voy a dar detalles, pero creo que nuestro sistema de inmigración, aunque ha mejorado mucho, y eso también lo quiero decir, ha mejorado mucho, sobre todo con el decreto que salió hace un par de años para hacer un trámite especial para investigadores, sigue siendo mucho más peor diseñado que los de otros países a la hora de que sea una buena herramienta para atraer investigadores y capital humano. Los tribunales de justicia, eso también es algo estructural. No es fácil en nuestro país defender juicios sobre patentes y propiedad intelectual. Hay otros países que tienen sistemas jurídicos que están mejor diseñados para ello. Y eso, por tanto, crea una ventaja competitiva en esos países para hacer tecnología. Porque el sistema judicial te favorece que defiendas tu tecnología. Y eso en nuestro país no es tan fácil como en otros países. El tema del idioma. En nuestro país creo que es bien conocido que el idioma que hoy por hoy en tecnología es el más importante, no el único, que es el inglés, pues no es tan fácil encontrar gente que hable bien inglés. Y eso es una barrera muy importante. Pero cuando queremos negociar un contrato o escribir un paper o simplemente desarrollar un proyecto, es fundamental que las personas, en mi campo, desde luego fundamental, en otros quizá no tanto, pero en tecnologías de información y las comunicaciones, es esencial que la gente hable inglés, pero que hable inglés muy bien. No que hable inglés para andar por la calle y orientarse, que hable inglés para negociar contratos, para discutir aspectos muy sofisticados de tecnología. Y bueno, como digo, puedo seguir con otros aspectos estructurales. Por tanto, si queremos cambiar esto, no solo hay que mirar al sistema de ciencia y tecnología. Creo que hay aspectos estructurales muy importantes en otros ámbitos sobre los que deberíamos reflexionar qué modificaciones necesitan para hacer posible esto. Creo que con esto ya termino y agradezco la atención.
Universidad Politécnica de Madrid y antes de ser profesor de la Universidad Rey Juan Carlos, fue profesor de la Universidad Carlos III. Además de su estudio empírico del desarrollo de software libre, también está interesado en otros temas en el área de los sistemas distribuidos, como computación nomádica y móvil, computación distribuida, producción colaborativa de obras intelectuales como la Wikipedia. Ha sido investigador responsable de numerosos proyectos de investigación, tanto nacionales como internacionales, tanto de financiación pública como privada, y tiene bastantes artículos de investigación. Entre otras muchas cosas, es coordinador del equipo técnico de la plataforma de mantenimiento del Open Source Observatory de la Comisión Europea como parte del consorcio encargado de su puesta en marcha y mantenimiento y miembro fundador de la comunidad Morfeo. Muchas gracias por la presentación. También quiero agradecer la invitación a estar acá y más con los ponentes que me ha tocado en este panel, que creo que, bueno, para mí es un lujo. Debido a ello he decidido no meterme en los berenjenales de la transferencia general de tecnología de la universidad a la empresa y demás, porque estoy seguro, ya lo he visto en la presentación de Arturo, que va a ser sobradamente tocado. Y me he tratado de centrar en lo que creo que sé un poco, que es en una nueva forma que estamos encontrando de transferir tecnología, no solo de universidades o de centros de investigación a empresas, sino yo diría en general de la gente que innova a la sociedad, que es normalmente lo que en realidad nos interesa. En muchos casos con las empresas como intermediarios, en otros casos más directamente. Y es un poco estas cosas que desde hace unos años empezamos a oír hablar en muchos ámbitos, más o menos relacionadas con el software libre, pero donde quizás debamos entender el software libre como un frente de ola que trae muchas otras cosas detrás. En la presentación, de hecho, me voy a centrar en el software libre, pero solamente quiero también que se entienda que de alguna manera todo lo que tiene que ver con producción de intangibles, con producción de obra intelectual, está sufriendo las mismas transformaciones y que hoy día van desde producción, no sé, de entretenimiento, por ejemplo, a producción de ciencia, tal cual. Muchas de estas cosas las estamos viendo exactamente igual en esos ámbitos. Quizás en esta tenemos ya 30 años de experiencia y por lo tanto sabemos bastante sobre cómo se comporta en el mercado, qué interés tiene para las empresas o qué efectos causa en la sociedad. Bueno, voy a introducir brevemente por si alguien en la sala no está familiarizado con el concepto de software libre. En realidad el concepto de software libre no es tecnológico, no es una tecnología especial, es un concepto legal. Cuando tú recibes software puedes hacer ciertas cosas con él. En particular, puedes redistribuirlo como quieras, se lo puedes regalar, pero también lo puedes vender si alguien te lo compra. Lo puedes modificar, desde un punto de vista de ingeniero, digamos que puedes entrar en las tripas y puedes cambiarlo. Ten en cuenta que además, como estamos hablando de software, que es básicamente información, hacer cambios requiere fundamentalmente de conocimiento, no mucho más. Aquí no hablamos de materias primas, no hablamos de energía. Si sabes hacerlo, normalmente puedes hacerlo. Como mucho necesitas la herramienta tecnológica que te lo permita, que en un extremo hasta puedes hacerte tú o adquirir para hacerlo. Y bueno, el resto básicamente hace que se cierre el círculo. Puedes usarlo como quieras, puedes redistribuir modificaciones, etcétera, etcétera. Cuando uno se aproxima a esto de primera vista, primero le parece un poco raro, entonces conviene comparar con otros modelos a los que todo el mundo está acostumbrado. Daros cuenta que esa es muy parecido al modelo de utilización tradicional de la ciencia. Los investigadores trabajan en sus teorías, hacen su experimentación, llegan al final a ciertas conclusiones y cuando las encuentran lo primero que hacen es publicarlas, compartirlas con todo el mundo. Que después de haber invertido mucho tiempo, mucho trabajo y mucho esfuerzo, lo primero que hacen es, digamos, repartirlas a todo el mundo. Además, es obvio que un investigador puede trabajar sobre el trabajo de otros investigadores. ¿Recordáis aquello de llegué muy alto porque me pude subir en los hombros de gigantes? Es obvio también que si yo encuentro un problema en una teoría científica o en unos resultados, puedo criticarlos y puedo elaborar mi propia teoría a partir de esa modificación, digamos. Si os dais cuenta, es exactamente el mismo modelo. El software libre en realidad no ha descubierto desde ese punto de vista nada nuevo. Simplemente ha aplicado unos métodos muy conocidos desde hace más de 3 siglos a un campo donde no se estaban usando. Y para los que no conocíais la industria del software, no os podéis imaginar hasta qué punto no se estaban usando. O sea, hasta qué punto la industria tradicional del software es diferente de esto. Probablemente para bien, en el sentido de que nos ha dado muchos resultados muy interesantes. Pero quizás también, debido a ello, nos estemos perdiendo algo. Y ese algo es justamente ese tipo de cosas que voy a tratar de transmitir hoy. Bueno, a estas alturas imagino que a todo el mundo le quedará claro que software libre no es igual que software gratis, que hay mucha gente que hace negocio y mucho negocio con software libre y hay otra gente que trabaja ahí de forma completamente voluntaria sin buscar rendimiento económico. Pero digamos que los dos modelos son perfectamente posibles y hasta cierto punto compatibles. Desde ese punto de vista, entonces, conviene darle una vuelta al tema y decir, bueno, si el software libre es de esta manera, ¿puede ser interesante para las empresas?
Recordemos que estamos en un sector, el de las TIC, donde la forma tradicional de realizar innovaciones es mediante la protección. Una empresa invierte en realizar innovaciones, en investigar, en lo que sea, y en cuanto encuentra formas de innovar, nuevos productos, nuevos servicios, lo que sea, lo primero que hace es protegerlo, entre comillas, protegerlo legalmente para que ningún competidor lo pueda usar. Eso es lo primero, es la clave de la mayor parte de las empresas del sector. De hecho, hay todo un mercado de esos derechos, como bien ha comentado Arturo, pues, y a estas alturas incluso influyen en gran medida en la balanza comercial de cualquier país. Porque al final, después de que has dedicado muchos esfuerzos a innovar de alguna manera, quieres, y es lógico que quieras, un cierto retorno por ello. Hiciste una inversión y quieres recuperarla de alguna manera. Entonces, toda o gran parte de la industria tradicional del software y en general de las tecnologías de la información y las comunicaciones se basa en esa idea de yo invierto, protejo el resultado de lo que he obtenido con mi inversión, lo protejo legalmente y después comercio con ese resultado o bien directamente comercializo productos o servicios basados en lo que yo he descubierto o inventado, pero lo trato de hacer en exclusiva o al menos manejando cómo se hace. Ese es el modelo tradicional. Sin embargo, aquí el modelo, como habéis visto hace un momento, es exactamente al revés. Yo produzco un programa, por ejemplo, y de repente ese programa lo cuelgo en la red y cualquiera que quiera se lo puede bajar. Y ese programa es en sí mismo tecnología e innovación, y además una innovación de un tipo muy especial. No es una teoría que quizás alguien implemente en un producto, es un producto en sí mismo. Es algo que lo pones en un ordenador y funciona y hace cosas. Y obviamente una vez que está puesto en la red y cualquiera lo puede modificar, usar, etcétera, puede venirme un competidor, coger el mismo producto, ponerlo a su vez en la red o distribuirlo por otros canales y hacer negocio con él. Quizás haciéndome competencia a mí mismo, que soy el autor original del programa, que también soy una empresa y también quiero recuperar mi inversión. No voy a entrar ahora en cómo es posible hacer negocio en este entorno. Lo único que trato de transmitir es posible hacer negocio y de hecho hay empresas cuyo modelo de negocio se basa en ello. Es un poco complicado de explicar en pocas palabras, pero la idea básica es voy a innovar más rápido que el resto, gracias a que el modelo está basado en estas cosas. Igual que otros aprovechan de mi trabajo, yo también me voy a aprovechar del trabajo de otros. Resumiéndolo muchísimo, hasta cierto punto la clave es esa. Y hay empresas que lo están consiguiendo. Digamos que en lugar de innovar y mejorar, digamos, por ocultación, lo que haces es innovar más rápido gracias a que utilizas un mecanismo que lo permite. Algunos ejemplos, pues hay empresas que han probado nuevos modelos de negocio. Red Hat en Estados Unidos es la más conocida. La capitalización bursátil de Red Hat unos días antes de la compra de Sun por parte de Nobel era mayor que la de Sun. Y es una empresa que prácticamente todo su negocio está basado en software libre. Red Hat es una empresa que a mediados de los 90 no existía. Google, Yahoo han usado una enorme infraestructura basada en software libre para ofrecer sus servicios. Es muy conocido el caso de Google, donde una inmensa parte del software que corre en sus granjas de ordenadores es software libre. La propia gente de Google reconoce que sin software libre jamás podrían haber montado su empresa. Si hubieran tenido que comprar toda esa tecnología que están usando con los modelos tradicionales, jamás lo podrían haber conseguido, o al menos haber conseguido el desarrollo de su empresa en 10 a 15 años como lo han hecho. El caso de Yahoo es muy similar. Las dos empresas también a su vez ellos han producido software libre por otros motivos, pero podríamos considerar que fundamentalmente ellos han usado software libre para otros negocios. Algunas empresas más tradicionales, como IBM, Nobel, Sun antes de ser comprada, tenían, digamos, negocios tradicionales, cada uno vendiendo servicios, productos, lo que fuera, muy basados en muchas áreas en software libre también. Son empresas que reconocieron relativamente pronto las posibilidades de vender servicios y productos basados en software libre. En otros casos, directamente se utiliza el software sin más problemas. Es el caso de prácticamente cualquier empresa hoy día. Es muy difícil encontrar una empresa, incluso pequeña, que no utilice software libre en alguna parte de su cadena de producción. Hay empresas que lo están utilizando conscientemente y de forma estratégica y otras casi por casualidad. Y muy interesante, en los últimos años está apareciendo el software libre como disruptor del mercado. De repente se encuentran unas situaciones en un cierto sector del mercado que yo considero que los mecanismos tradicionales o me cuesta mucho o no soy capaz de romper para cambiar el mercado, digamos, a mi favor, y utilizo software libre como disruptor. Algunos de los últimos casos, quizás bastante conocidos, son Google, con Android, que está tratando de disruptir, o como se diga, el mercado de los terminales móviles, básicamente tratando de competir con el iPhone, y Nokia, que está haciendo algo parecido, primero haciendo que Symbian, la plataforma líder, convirtiéndola en software libre, y por otro lado con una plataforma nueva basada en Linux que se llama Memo, donde va a empezar a sacar terminales, digamos, de uso normal este verano probablemente.
Son casos de empresas donde básicamente han dicho con los mecanismos tradicionales probablemente no voy a poder competir. Si quiero entrar en ese mercado tengo que hacer algo diferente y lo que están considerando hacer es, bueno, pues vamos a probar con una plataforma libre. Daros cuenta que todas estas empresas suenan por muchos otros motivos y son empresas que obviamente están haciendo esto porque consideran que así están consiguiendo más beneficios. Aquí no estamos hablando de si el software libre es bueno o malo para la humanidad. Aquí estamos hablando de si el software libre es bueno o malo para hacer negocios, que es lo que al final están tratando de hacer esas empresas. Y por último, una cosa también que hace que el software libre sea muy interesante para muchas empresas es porque es una gran herramienta de transferencia tecnológica, que es en lo que voy a comentar el resto de la presentación. Si lo miramos desde el punto de vista del que recibe la tecnología, como bien ha comentado antes Arturo, una de las formas, entre comillas, de saltarte los problemas de IPR en los países que quizás no han desarrollado tanta tecnología en el pasado es, en el campo del software, utilizar y trabajar con software libre. Es muy fácil de adquirir. Tan fácil de adquirir que muchos países están haciendo ahora investigación puntera en campos donde hace 5 años literalmente no hacían nada. Y entre ellos está, por ejemplo, España, donde en ciertos campos, gracias a la tecnología que hemos adquirido con software libre, nos hemos convertido en gente de referencia en 5 o 10 años en sectores que antes simplemente no existían. Tener en cuenta que en el campo del software libre, el código usable, el código de verdad está disponible. Es como en la industria tradicional tener todos los planos de una fábrica, las explicaciones de cómo montarla, los mecanismos de producción, todo está ahí en el código. En realidad que tú lo entiendas o no lo entiendas depende de que entiendas el código y eso es algo que depende de las neuronas tuyas y de cómo las tengas entrenadas. Y prácticamente en todo el mundo la gente manejamos las neuronas de forma parecida. Por lo tanto, no hay ningún problema para que alguien en España, en Sudáfrica o en el Congo pueda aprender estas cosas si tiene la infraestructura alrededor adecuada. Con lo cual, en general, los países del mundo en desarrollo se benefician poco porque no tienen la infraestructura necesaria, pero los países que estamos desarrollados en cuanto a infraestructuras, pero quizás no tanto en cuanto a producción tecnológica, tenemos una gran ventaja porque podemos acceder muy fácilmente a todas estas cosas. Pero no solo tenemos disponible el código, tenemos disponibles las discusiones técnicas y se puede participar en ellas. Si sabes de lo que estás hablando, puedes entrar a participar en ellas como un ciudadano, digamos, de primera con relativa facilidad. Las comunidades de desarrollo no solamente están dándome el código, sino que suelen ser abiertas en el sentido de que están activamente buscando gente que contribuya con ellos. Y desde ese punto de vista ayudan mucho a que la gente se introduzca en el desarrollo, conozca la tecnología, etcétera, etcétera. La información además fluye por muchos canales, muchísimos. No solamente la gente que está produciendo los programas, sino toda una constelación de actores alrededor que está interesada en la difusión de la tecnología o la difusión de esa tecnología. En muchos casos encuentro comunidades de usuarios estructuradas y formadas que pueden dar apoyo, a veces de forma gratuita y en muchos casos simplemente porque se ha generado un negocio alrededor de ello. Y por último, hay mucha creación de tejido industrial, sobre todo de pymes, en países diferentes del lugar donde se está haciendo el desarrollo. Hasta ahora podremos decir que adquirir muchas tecnologías era una labor cara y para expertos, pero el software libre está demostrado como hasta los, entre comillas, aficionados pueden adquirir estas tecnologías. Quizás los aficionados por naturaleza, por decirlo de alguna manera, son los estudiantes. Tenemos estudiantes relativamente novatos colaborando en proyectos de software libre a nivel global, siendo reconocidos por todo el mundo como expertos después de llevar 2 o 3 años en el campo. Si son inteligentes, si tienen iniciativas, si saben de lo que están haciendo, sus barreras para adquirir esa tecnología se bajan. Y si lo puede hacer un estudiante, ¿cómo no lo va a poder hacer una empresa? O cómo no lo va a poder hacer en general cualquier actor interesado en esa tecnología. Digamos que de alguna manera el flujo de tecnología cambia radicalmente cuando estamos hablando de software libre. La transferencia además es una transferencia donde todo el mundo gana. No es que una empresa me ponga ahí las cosas para que yo aprenda y yo le quite negocio, sino que al contrario, su interés fundamental es ganar ellos también. Hay muchas situaciones en el mundo del software libre donde la empresa que está produciendo el software gana de que yo aprenda. Algunos ejemplos, por ejemplo, quien está promocionando ese programa, quien lo está construyendo quizás, quien está poniendo los recursos, puede ganar más gente entrenada, que para ellos es muy interesante en muchos casos porque quieren promover ese producto, quizás hasta consiga esfuerzo externo. Una de las claves de muchas empresas que están liberando programas es conseguir esfuerzo externo. De alguna manera yo pongo el producto, trato de conseguir esfuerzo externo y a cambio le doy un acceso gratuito y facilitado, digamos, a esa tecnología. En general, la empresa que está produciendo siempre, por supuesto, trata de mantener una cierta ventaja. Recordar que estamos hablando de negocio. Yo tengo que seguir siendo más competitivo que mi competencia. Pero aún manteniendo esa ventaja, basada fundamentalmente en que soy capaz de innovar más rápido y soy el punto atractor de cualquier innovación, basado en esa ventaja,
yo dejo que otros se acerquen a mi tecnología, por así decirlo. Probablemente irán un poco detrás. Hasta cierto punto yo hasta voy a tratar de que vayan un poco detrás, pero en gran medida van a avanzar muchísimo más que habrían avanzado solos. Los desarrolladores originales, en este caso, están compitiendo y colaborando a la vez con la nueva gente que entra. Y están compitiendo de una forma que como sociedad nos interesa mucho, porque no están compitiendo en términos de qué tecnologías controlo porque las tengo ocultas y tú no las puedes usar, sino compiten en términos de son mejores para competir, que es justamente lo que en la sociedad queremos. En la sociedad queremos que gane el mejor, porque es el que nos va a dar más servicios, más productos o servicios más interesantes. No el que ha tenido más éxito ocultando su tecnología para que nadie más lo use, que es hasta cierto punto el modelo tradicional. Entonces, una característica muy clara aquí es, si te vienes a competir a este mundo, tienes que ser muy competitivo, porque si no, probablemente va a desaparecer del negocio en muy poco tiempo. Pero si eres muy competitivo, tienes muchas oportunidades de competir todavía mejor. Se generan en gran medida, debido a este ciclo de competencia y colaboración simultáneo, nuevos productos, nuevos servicios y nuevas oportunidades de negocio para todos. Es aquella idea de si yo tengo un negocio relativamente pequeño y es todo para mí, está muy bien, pero es mucho mejor tener un negocio 10 veces más grande del cual yo tengo la mitad. Entonces, en gran medida, muchas empresas como Red Hat, Google y otras han aprendido eso hace tiempo. Si tengo un negocio básicamente global del que me llevo la mitad de la tajada, por decirlo de alguna manera, mi situación es muchísimo mejor que si tengo un negocio mucho más pequeño del que a lo mejor tengo el 100%. Entonces, de alguna manera, tratando de expandir el negocio, es como muchas de estas empresas tratan de recuperar inversiones. Hay mecanismos de mejora de calidad que están metidos en esto, esta situación de competencia y cooperación simultánea. No me da tiempo a extenderme, pero genera círculos virtuosos muy interesantes de cara a la mejora de los productos y de los servicios. Y en gran medida la clave de todo esto, lo que todas las empresas que se meten en este jaleo suelen estar interesadas, es en ser capaces de crear una comunidad de gente lo más diversa posible, donde hay innovadores, donde hay usuarios, donde hay otras empresas quizás potencialmente competidoras. Básicamente una comunidad, un ecosistema que permita crear más oportunidades para todos. Obviamente, quien esté mejor posicionado, mejor puede acceder a esas oportunidades. Y ahí es donde la empresa que está originando todo este ecosistema espera ganar. Si hay más oportunidades y yo estoy mejor posicionado para conseguirlas, yo saldré ganando, y bastante más que si esa comunidad o ese ecosistema no existiera. Por supuesto, también puede haber problemas, pero por un lado, no me da tiempo a comentarlos y tampoco quería que la visión fuera negativa, sino obviamente positiva, porque es mi experiencia. Pero en general son problemas que con el paso de los años también hemos aprendido a conocer y a manejar. Por ejemplo, lo he comentado antes, si no eres competitivo, mejor no te metas en este negocio, porque vas a tener problemas, y muchos, porque va a coger a alguien tu producto, va a ser mejor que tú y vas a perder ese liderazgo que te lleva a conseguir ventajas, y va a pasar ese liderazgo a otro que va a ser el que va a conseguir las ventajas. Entonces, si tú no tienes claro que eres muy competitivo en esa tecnología, mejor no la liberes, mejor no trates de crear una comunidad. Igual que esos problemas, repito, hay otros que se pueden identificar. Y con esto llegamos a quizás la última tendencia en cómo hacer estas cosas. Daros cuenta que hasta hace 5 o quizás 10 años la tendencia era una empresa trataba de promocionar una comunidad y no sé qué, no sé cuántos. Pero en un momento dado hubo grupos de empresas, especialmente empresas grandes, que se empezaron a dar cuenta de que lo que les convenía era crear un ecosistema rico alrededor, no necesariamente controlado por ellos, sino un ecosistema donde todos pudieran trabajar juntos con unas ciertas reglas de juego relativamente niveladas para todos. Básicamente porque eso les permitía atraer más esfuerzo externo. Obviamente estas empresas grandes lo que estaban tratando es de crear esa comunidad más rápidamente. Y hubo momentos donde se dieron cuenta, si hacemos esto explícito, tratamos de poner unas reglas del juego que claramente no nos beneficien demasiado, otros gente, quizás incluso posibles competidores, se van a venir y eso, bajo ciertas circunstancias, en ciertas condiciones y con ciertas limitaciones, puede ser muy interesante para todos, para ellos, pero sobre todo también para nosotros, que somos los que lo tratamos de montar. Dentro de este tipo de comunidades, en España tenemos Morfeo, en Francia se inició Object Web, que luego se ha extendido a otros países, y hay otras. La idea era juntar a todo un ecosistema rico, con centros de I+D, con pymes tecnológicas, con grandes empresas, con administraciones públicas, algunos otros actores todavía, cada uno con componentes diferentes y aportando cosas diferentes a la comunidad y tratando de colaborar entre todos ellos. Desde luego, la idea de hacer comunidades de este estilo no es nueva. Lo nuevo es que en estas comunidades no hay contratos de IPR por medio. O sea, no firma todo el mundo al principio lo que diseñemos dentro de la comunidad es solo para nosotros, el dueño va a ser tal de tales cosas, fulano pone tal o tal otra, sino que hay una base común de software libre que todos utilizan. Todos están interesados en que esa base crezca y todos están interesados en gestionarla de una cierta manera. Y luego, por supuesto, eso no quiere decir que no haya relaciones entre todos los actores y que necesiten reglas de gobernanza y que tengan que ponerse de acuerdo en cómo se ponen recursos, etcétera, etcétera. Por supuesto, todo eso sigue haciendo falta. Pero esa base común en software libre hace que las cosas sean de otra manera.
Por un lado, las relaciones suelen ser mucho más de abajo arriba. En lugar de empezar con una mega organización para ver cómo nos ponemos de acuerdo en hacer no sé qué, normalmente empieza por tenemos un producto, cómo lo usamos. Y lo suele usar gente, digamos, relativamente baja en la jerarquía de las empresas, que conoce muy bien la tecnología y conoce sus posibilidades y simplemente empieza a trabajar en ella. En muchos casos de forma hasta informal, sin estar en contacto con la gestión de la empresa. Con el tiempo, obviamente, hacen falta relaciones más institucionales y se van implicando más y más partes de la empresa. Pero el que las cosas empiecen de abajo arriba, por ejemplo, ayuda mucho a que las cosas sean viables a muy corto plazo, porque hoy resultados muy rápidamente o la cosa no va a funcionar. Hay muy poca fricción institucional. La gente habla simplemente, se empieza a poner de acuerdo con esta base de software libre. No hay muchas veces ni que firmar un contrato para empezar a trabajar, no hay que buscar relaciones comerciales, simplemente se empieza a trabajar y se empiezan a identificar situaciones donde todo el mundo pueda colaborar. Alrededor de todo eso, de hecho, más importante que la red de empresas es la red de profesionales que se va creando. Por supuesto hay una red de instituciones, pero hay una red de profesionales que quizás tiene más importancia, porque es la que de verdad entiende la tecnología y la que de verdad la está transfiriendo de unos lugares para otro y la que de verdad está tratando de tener nuevas ideas sobre cómo innovar con ella. En el fondo lo que se crea es una especie de plaza pública, de hecho muy pública, porque normalmente el acceso a estas comunidades es relativamente fácil y abierto, y en esa plaza pública se habla de ideas y de proyectos. Es la misma idea que se ha tratado de reproducir muchas veces poniendo un edificio y juntando en él a investigadores y empresas, pero ahora hecho de otra manera, basándose en esta base común de software libre. Esa base común de paso asegura estabilidad, porque hay un software ahí que todo el mundo sabe que tiene un cierto valor y que están comercializando y que están interesándose en él. Eso asegura también que la relación no es solamente para los próximos 3 meses, sino que probablemente dure tanto como el tiempo que ese software tenga interés. Necesitan, además, todos los actores buscar explícitamente relaciones donde todos ganen. No están obligados por contratos ni por ninguna otra cosa. Entonces, se encuentran en una situación donde todos ganan o simplemente no colaboran. De hecho, las comunidades estas funcionan tanto en cuanto son capaces de identificar esas situaciones. Si en un momento no son capaces de identificarlas, la comunidad simplemente se muere. Aportan al final, o necesitamos que los actores aporten recursos para conseguir el bien común y hay mecanismos que se están diseñando para asegurarse de que eso ocurre. En el fondo, lo que ocurre es que cada actor trata de encajar su oferta y su demanda con la de los demás. Y unos proporcionan innovación, otros proporcionan mercado, otros proporcionan recursos, otros proporcionan imagen, otros proporcionan... Y entre todos ellos hacen algo que ninguno de ellos por separado podría haber hecho, ni siquiera las empresas grandes. Y con esta transparencia termino. Es quizás un modelo a explotar, en otras palabras, es una cosa anecdótica que ha ocurrido ahora a principios del siglo XXI y que va a perder su interés en cuanto las empresas se den cuenta de que esto no lleva a ningún lado, o por el contrario es un nuevo modelo que con el tiempo las empresas y los centros de I+D y las administraciones públicas van a estar más y más interesadas en explotar. Todavía es pronto para decirlo. Como comentaba antes, aunque tenemos 30 años de historia, estos modelos, tal como los he comentado en las últimas transparencias, tienen escasamente 5 o 10 años y es muy difícil de saber qué ocurre. De hecho, hay historias de éxito y hay historias de fracaso. Sí que puede decirse que hasta cierto punto cada vez es más popular y es muy común, o cada vez más común, que cuando empresas empiezan a considerar a ver cómo nos ponemos de acuerdo para promover una tecnología, la opción de hacerlo con software libre al menos es una de las opciones que se considera. Solamente unos pocos ejemplos de cómo están ahora las cosas en algunos sectores. Por ejemplo, en la industria del móvil tienes el iPhone, tienes el Windows de Microsoft y prácticamente todas las demás opciones que yo conozco están basadas en alianzas alrededor de productos libres. Habrá que ver cómo queda la cosa. A lo mejor dentro de 3 años todo el mundo tenemos un iPhone, no hay otro modelo y es que ese modelo ganó a estos otros. O por el contrario, todos tenemos un Android y quiere decir que el modelo de Google o todos tenemos un Memo y quiere decir que el modelo de Nokia o lo que sea basado en software libre ganó. Lo sabremos probablemente no más que en 2 o 3 años, porque esta es una industria muy dinámica. Muy interesante lo que está empezando a ocurrir en el automóvil, porque el automóvil era hasta hace 2 o 3 años el tipo de industria donde te decían el software libre ahí no tiene ningún interés. Los constructores son muy pocos, ahí no hay ninguna posibilidad de que el software libre entre por ningún lado. Recientemente ha habido la alianza Ginibi, hay 3 o 4 más. Ginibi está propuesta, si no recuerdo mal, por BMW. Y lo que trata es de que toda la informática no crítica que va a bordo, la que gestiona, yo qué sé, el CD o la que gestiona el GPS o todas estas cosas, esté hecha en torno también a soluciones libres, con la idea de tener una plataforma y están en realidad creando de tratar hasta cierto punto una comunidad de proveedores que les esté proporcionando todo esto y que les quite muchas dependencias tecnológicas que la industria del automóvil está ahora empezando a tener cuando está empezando a poner software embarcado en los coches. Por ahora esto no afecta a la informática de control del coche, por así decirlo, sino solamente a lo que en inglés llaman infotainment. En general yo creo que hay 2 conceptos que son los que me gustaría resumir ya de toda la presentación.
Tenemos un modelo curioso, entre comillas, en el sentido que no está basado en ocultar la tecnología. Casi todos los modelos tradicionales de innovación en el sector, al menos de las TIC, están basados en una o en otra medida en ocultar la tecnología. Pueden ser patentes, donde la tecnología la puedes consultar, pero no la puedes comercializar, o puede ser directamente propiedad intelectual, donde no puedes ni consultarla ni utilizarla. Esto es un modelo diferente, donde resulta que la tecnología no es objeto de protección específica, al menos en el sentido tradicional. Y segundo, tienes una composición muy curiosa de colaboración y competencia, donde en muchos casos te encuentras colaborando con tus competidores o compitiendo con tus colaboradores, como lo quieras decir, que tiene muchos beneficios, pero también situaciones complicadas que, por supuesto, hay que saber manejar. Muchas gracias por la atención. Pues tras los dos primeros oradores, digamos, la sesión está alargándose un poco más de lo esperado, pero la verdad es que todos los temas son muy interesantes. El tercer interviniente es Elías Muñoz Merino, que se graduó en la Universidad Politécnica de Madrid en 1966 y luego realizó estudios de posgrado como becario Fulbright en Estados Unidos, en la Universidad de Stanford, y recibió el título de doctor en 1970. Fue profesor primero de la Universidad Autónoma de Madrid y luego de la Universidad Politécnica de Madrid, de la que es catedrático desde 1974. Ha sido el impulsor y creador y primer director del Instituto de Sistemas Optoelectrónicos y Microtecnología, ISOM, que es una de las infraestructuras científico-técnicas singulares que se mencionaron esta mañana en las primeras intervenciones antes de la inauguración. Y tiene numerosas publicaciones, es miembro de la Academia Española de Ingeniería, miembro de la Asamblea Europea de Ciencia y Tecnología, profesor visitante de las universidades de Stanford, Boulder y Sheffield, numerosas cosas, y no es el que nos va a hablar ahora el siguiente. Gracias. Bueno, buenas tardes. Gracias, Narciso. Ser el último de la fila, yo creo que hace difícil poder decir cosas interesantes ya después de las intervenciones de los ponentes anteriores y además, como no me han dejado tiempo, todavía lo hace más difícil. Bueno, yo voy a tratar de hablar, por un lado, de la perspectiva o la experiencia de la UPM en relación a las TIC, como contrapunto a, digamos, a presentaciones anteriores donde el papel del software ha sido dominante o predominante. Voy a hablar de la tecnología física o la tecnología tangible o, digamos, de aquellos aspectos de las realizaciones físicas que creo que tienen una problemática especial o específica y, bueno, al final unas pocas sugerencias para la discusión o ya la hora que es para quizá la meditación. Bien, el área de las TIC ha sido y es muy importante para la UPM. Yo creo que como pequeña conjunto de cosas diría que la UPM, la Politécnica de Madrid en su versión actual es fruto, como muchos centros, de una historia y una evolución. Y en esa historia, de los años 50 y 60, la marcaron varios profesores, algunos de ellos con estancias en el extranjero, que empezando por modernizar lo que está un poco reflejado ahí, la electrónica, la automática y otra serie de palabras que vienen después, fueron creando el ambiente de la dedicación exclusiva, de la investigación, de los laboratorios, y yo creo que pusieron los germes, las semillas, para que después, en las décadas sucesivas, 70 y 80, se pudiera de una forma global en la UPM hablar de microelectrónica, de energía solar fotovoltaica, ciencias de computación, proceso digital de señales, radiofrecuencia, etcétera, y realmente de un conjunto de actividades que otra vez en su inicio eran los años donde tecnologías era prácticamente hardware y el software, entre comillas, era minoritario. En sus comienzos eran tecnologías, por lo tanto, duras o físicas, a las cuales yo me voy a referir. La
La UPM ha desarrollado, digamos, en toda esta trayectoria donde, con esa historia que mencionaba antes, ha llevado a una importante capacidad de relaciones con la empresa, una importante capacidad de desarrollo de proyectos. Ahí está un poco reflejada digamos, las etiquetas o formas de manejar estos datos que me han pasado desde la universidad en relación con la ingeniería electrónica, automática, electrónica, tecnología informática, etcétera. Toda esa actividad, por un lado, ha generado la existencia de grupos con tradición, antes refería a esos años 50 y 60 y 70, ha generado pues, institutos propios de investigación de la UPM, Instituto de Energía Solar o Instituto de Optoelectrónica y Microtecnología, centros propios como el Centro de Electrónica Industrial, es decir, ha desarrollado o ha generado una capacidad tecnológica realmente importante. Diría que posiblemente, como dicen algunos anuncios, posiblemente el mayor conjunto de actividad tecnológica física y dura en estas áreas universitarias en el país, en España. A través de la UPM, en el año 2007, en este área de TIC hubo un total de más de 1000 proyectos con una cantidad apreciable de unos 44 millones de euros, y en el 2008 los datos apuntan a una mejora y a que esa trayectoria, digamos, sigue. De todos esos proyectos que son, por un lado, provenientes de los ministerios, administraciones, consejerías, proyectos europeos, defensa, aproximadamente la mitad involucran a empresas españolas, la Comunidad de Madrid, por supuesto, empresas españolas y empresas de la Unión Europea. Bien, como había prometido, para casi concluir, he intentado listar aquí algunas de las cosas que de la experiencia, si quieren, personal mía, dilatada, se me ocurre plantear con ánimo de quizá de hacer breve mi presentación y también, como decía al principio, esperar alguna discusión en la medida en que se pueda ahora o otras veces. Yo creo que la historia o el problema de la cooperación universidad-empresa es un problema permanente y siempre abierto a nuevas ideas y nuevas mejoras. Yo, como he intentado escribir, hay que huir de la complacencia. No hay que pensar que ya lo tenemos resuelto. Al contrario, yo creo que hay que buscar continuamente mejoras y de mi experiencia y conocimiento en otros países es un problema, una relación siempre compleja y que cada país busca sus mecanismos en función de su propia estructura universitaria y su propia estructura de financiación. En ese sentido, creo que es bueno que tengamos un cierto análisis crítico permanente y saber qué cosas funcionan y qué cosas no funcionan. De tal forma que quizá desde los consejos sociales y desde la opinión de las propias empresas podamos tener elementos para esa mejora, que es lo que trato de indicar. Creo que hablando de tecnologías en sentido amplio y sobre todo estas tecnologías duras a las cuales antes me refería, es decir, a las tecnologías de componentes, de circuitos integrados, transistores, materiales, aspectos físicos de los montajes, todo lo que constituye el sistema, sería muy bueno que las empresas pudieran identificar sus prioridades, sus estrategias y que fuesen esas prioridades conocidas o compartidas por parte de la universidad. He intentado poner ahí otro punto que a mí personalmente quizá me preocupa en estos momentos, que es el tema de la transferencia de conocimiento vía la formación continuada. Se ha mencionado, es uno de los importantes aspectos de las charlas de hoy, la transferencia de conocimiento a la empresa. Yo creo que hoy día tenemos, por los aspectos sociales, por los aspectos educativos que tenemos en este país y quizá en una situación global, tenemos una nueva problemática en la formación universitaria. Me he atrevido a escribir ahí que se estudia poco, se leen pocos libros, se discurre poco, se miran mucho las pantallas. Estamos todos dominados por las estrategias a corto plazo y por las prisas. Y creo que hay un deber para todos y para la empresa en mantener formados a los mejores profesionales. Creo que es difícil que ninguna empresa y ninguna universidad
realmente sea líder si no hay un núcleo suficiente, un núcleo pequeño de buenos pensantes, de buenos estudiosos y de gente que discurre. Puede haber bastante gente que ayude a mantener la rueda andando, a manejar los papeles y a teclear lo que haya que teclear, pero que hay que tener, y vamos a ponerlo entre comillas, unos pocos premios Nobel en cada empresa y en cada universidad. Yo creo que hay que pensar sobre ello y creo que eso requeriría, digamos, una atención por parte de todos, tanto la universidad, la administración y la empresa. En la historia del mundo, yo creo que europeo y sajón, los profesores suelen tener siempre un papel de consultores en las empresas. Cuando uno va a Estados Unidos suele encontrarse a un colega profesor que una tarde a la semana, un día a la semana desaparece y es consultor en varias empresas. Yo creo que en esta tarea de la transmisión de formación o transmisión de conocimiento, los profesores creo que saben o sabemos algunas cosas, a veces más y a veces menos. El contacto directo, el poder ir a una empresa, charlar con colegas, digamos, con ingenieros que tienen problemas, transmitir experiencias, transmitir resultados de un congreso, de un viaje, del propio estudio, creo que es una forma sencilla de actuar como consultor y, por lo tanto, de actuar en ese sentido de la transferencia de conocimiento a la empresa. Insistiendo en mi opinión de que se estudia poco y se piensa poco, se discurre poco, es una realidad que todos sufrimos y hay que encontrar alguna medicina. Una de las medicinas típicas suele ser, bueno, poder encerrarse unos días en algún sitio y traer buenas personas, buenos expertos y recibir durante digamos, un número de días, un número de horas, una serie de inyecciones de conocimiento, de novedades y de ideas para ayudarnos a pensar y a progresar. Yo propongo que en ciertas áreas seleccionadas hubiese unos seminarios anuales o semestrales de actualización tecnológica. Es algo muy común en la medicina, en ciertos ámbitos, donde se sabe perfectamente que cada X tiempo hay que actualizarse, los colegas de distintas procedencias tienen que contarse sus experiencias y durante varios días hay que estar más o menos encerrado y tratar de combatir esta enfermedad que tenemos hoy del poco tiempo para pensar o para estudiar. Otra idea que me he atrevido a escribir ahí es la necesidad de un poco más de contacto, yo diría personal y humano, entre empresas y universidad, en el sentido de que no sea solamente la web, no sean solamente con todo el valor del trabajo que hacen las OTRIs, quienes hagan de intermediarios tecnológicos entre empresa y universidad. Yo creo que, como ocurre en la gestión de proyectos, por ejemplo, en Estados Unidos y concretamente en el área de defensa, hay que tener personas físicas con nombres y apellidos que conocen a la empresa, saben bien lo que la universidad hace en ciertos sectores y tratan con yo diría, con su visita personal, por un lado, de ver y evaluar qué es lo que la empresa hace, no lo que dice el papel y no lo que se teclea en la aplicación informática, sino mirando el laboratorio, mirando las personas y mirando lo que hay alrededor. Por otro lado, en plan positivo, esas personas pueden también conocer grupos y universidades y tratar, por lo tanto, de enlazar con ese contacto personal unas cosas y otras. Y la última nota que ahí indico, volviendo a los orígenes de mi breve presentación, en las tecnologías tangibles, en las tecnologías estas de semiconductores, fibras, materiales, componentes, es evidente que el papel de España es muy débil. Antes ha salido la comparación con ciertos países. Estamos por debajo de Italia. Italia tiene fabricación de semiconductores, tiene capacidad de producir semiconductores, tiene capacidad de producción tecnológica en microondas y en componentes de radiofrecuencia. España no. Y es un ejemplo, podríamos seguir con la lista. Es evidente que también hay que saber elegir y no se puede, no hay por qué saber de todo. Creo que identificadas ciertas tecnologías, como aquel que identifica una reserva natural de un espacio o aquel que identifica un zoológico en el cual hay que mantener espacios, hay que identificar tecnologías prioritarias o importantes en las cuales un mínimo de actividad hay que tener en el país. Quizá no hay que tener una Foundry que compita porque es muy costosa, quizá ya se ha llegado tarde, pero hay que asegurar una reserva intelectual o tecnológica en ciertas áreas, sujeta, por supuesto, a las leyes de la competitividad y de la calidad,
y que ese también es yo diría, un esfuerzo mixto entre la universidad, la empresa y la administración en esa identificación. Pero creo que en las tecnologías duras, en estas que no son más externas, en aquellas incluso en las cuales la situación de Europa es débil con respecto a Asia, sí que es un área que hay que considerar en esa cooperación de universidad e industria. Y me había saltado esta, aunque la he mencionado. Ligado con el último punto de las reservas, en todos los sectores que ahí se indica, el papel español es débil en cuanto a tecnologías duras, en cuanto a la producción de componentes. Quizá ya no hace falta, diría que Asia o China nos ha igualado a todos. Nos ha igualado a todos porque al final compramos allí o se puede comprar allí. Y lo hacen nuestros colegas casi de cualquier país. Pero hay que saber bien lo que se compra. Por lo tanto, volviendo a la idea de esa posibilidad de reserva tecnológica, hay que tener buenos profesionales que, aunque no tengamos las foundries, no tenemos la capacidad tecnológica de los componentes o de los materiales, sí que podamos acudir a los mercados donde bastantes de esas cosas están disponibles. Apple no tiene por qué tener ninguna fábrica de chips y no tiene por qué tener ninguna fábrica de pantallas táctiles. Tiene que saber bien lo que quiere y comprarlo donde se produce. En ese sentido, y ya con ello acabo, creo que el conocimiento de la universidad, en un sentido amplio, de los profesores, los conocimientos de los centros tecnológicos que antes he indicado, de los institutos, junto con la empresa, pueden ayudar a determinar esas tecnologías, esas, digamos, ayudas externas o tecnologías externas que son necesarias para la empresa para poder ser competitivo en estos sectores donde la situación española es especial y posiblemente irrecuperable. Y hay que, digamos, intentar que la empresa sea competitiva buscando soluciones nuevas. Y nada más, he intentado ser breve y buenas tardes. Pues muchas gracias a todos los oradores. La verdad es que nos hemos pasado bastante de tiempo, pero como resumen sí quería comentar un detalle, y es que todavía quedarían muchas más cosas por hablar, además de las que hemos hablado. Por ejemplo, y en temas diferentes quedan dentro de este área, además de las patentes, los desarrollos, el tema de la estandarización, y quizá pueda hablar porque es un área de mi especialidad, tanto en la Unión Internacional de Telecomunicaciones como la Organización Internacional para la Normalización dentro de MEPEG, donde también influyen todas las transferencias universidad-empresa y aparecen temas de cómo uno defiende sus derechos o sabe a los demás o crea una comunidad, que es otro tema más. Y podríamos estar hablando yo creo que días. Sí que para resumir quería comentar dos hechos importantes. Por uno, que tenemos una empresa de referencia en la relación universidad-empresa, como es Indra. Y alguien podría decir, sí, sí, pero antes has dicho que de tu departamento hay gente que lleva 27 años colaborando con Indra. Y dice, es cierto, pero yo no. Yo soy de esas especies raras que por azares del destino no colaboro con Indra y reconozco que es un ejemplo de colaboración universidad-empresa. Y luego, los tres intervinientes que hemos tenido tienen una peculiaridad que no sé si alguien la ha reconocido, pero querría entrar. En un mundo donde se acusa a la universidad, y a veces es cierto, de endogámica, los tres han sido profesores en dos universidades. Elías en la Autónoma y la Politécnica, Arturo en la Politécnica de la Carlos III y Jesús en la Carlos III de la Rey Juan Carlos, que ayuda a ver el mundo de una manera más amplia. Había en principio un tema para una posible presencia de preguntas, suponiendo que hubiéramos acabado hace 40 minutos. Dado la situación que hay y que ahora va a haber una posibilidad de reunirse fuera, salvo que haya una pregunta para todos a la vez, pues casi mejor sería preguntar, sí, pues una pregunta para todos a la vez. Bueno, hola, esto es una pequeña reflexión. Yo me llamo Cristina Fernández y soy alumna de doctorado de esta casa. Además de las experiencias que ustedes han relatado, yo me siento un poco como doctoranda becaria, un poco olvidada, es decir, en todas estas. Además de sus experiencias, han relatado puntos críticos que tenemos que mejorar todos. Y yo creo que, bueno, el señor Azcorra ha dado un poco en la tecla con lo de la educación y crear un nuevo modelo constructivo para ellos. Yo siento envidia porque ustedes son pasionales y hablan de sus disciplinas con pasión. La mía es totalmente distinta. Yo soy ingeniero agrónomo y estoy aquí.
Pero creo que también en todo este balance de ideas y de críticas constructivas para nosotros, creo que el papel del alumno de doctorado, no como mero escribiente de una tesis, creo que también es muy importante y que deberíamos tomarlo en cuenta. Por lo demás, muy interesante. Gracias.